una de las razones de por qué tenemos a Pato hoy día aquí es porque Pato acaba de publicar un libro. Pato, miren, esto sí, a ver si esto sí se los voy a poder mostrar. Acá está. Este es el nuevo, no es, a ver, ¿dónde lo tengo? Acá lo tengo, ¿lo ven? ¿Se ve? ¿Se ve ahí el libro? Sí, se ve, sí. Ahí está. Sobre la marcha, notas acerca del estallido social en Chile, es el último libro. Acaba de salir hace menos de 2 semanas. Ahí ustedes pueden, les voy a mostrar un vistazo del libro. Es claramente sobre el estallido social, un libro cortito, tiene muchas fotos porque Pato además es un estupendo fotógrafo, entonces sacó muchas fotos de los días posteriores al 18 de octubre. Está en ebook, como pueden ver. ¿Recuperamos a Pato? ¿Todavía no lo recuperamos? No. ¿Todavía no? A ver, espérate, déjame escribir. Bueno, entonces acá les muestro el libro. Y este es uno de los motivos por qué quisimos entrevistarlo en este momento, para que nos cuente de cómo es precisamente sacar un libro sobre el estallido social, pero además que salió en medio de otra crisis, no estaba esperado, que es la del coronavirus. Así que Pato tiene harto que contar. A ver, esperen, déjame escribirle. Dice que viene en camino, Conejo. Ah, ya se reportó. Miren, entonces mientras tanto les sigo mostrando el libro. Este no es este es un libro. Acá está el anterior a ese que tenía Pato, no sé si se ve bien, se ve clarito. Cuba, viaje al fin de la revolución. Y este también se emparenta con el libro anterior que tenía Pato, que era Nota sobre la calle, se llamaba, que fue el que hizo sobre las protestas del 2011, el movimiento universitario. Así que ya Pato ya tiene como una tradición de salir a cubrir lo que está pasando en la calle. Vamos a preguntarle de eso. Vamos a preguntarle también de qué está leyendo en estos tiempos, si es que yo no sé ustedes, pero yo pensé que la cuarentena iba a ser un momento de mucha lectura y la verdad es que me la paso trapeando mucho más que leyendo, pero a lo mejor Pato ha tenido más tiempo para leer, para que nos cuente qué recomienda para estos tiempos de cuarentena. Y lo que vamos a hacer primero es conversar con Pato, dejarlo hablar un rato para que se exprese, pueda contarnos, y después vamos a abrir preguntas del público, así que pueden ir, vamos a bajar los últimos, no sé, 20 minutos, para que ustedes mismos puedan ir preguntando, para ordenar un poco y no que no vayamos interrumpiéndonos unos a otros desde el comienzo. Entonces pueden ir tomando nota de sus preguntas mientras avanzamos. ¿Y cómo vamos con la conexión? ¿O se nos cayó para siempre? Y voy a tener que leerle. Bueno, también puedo hacer el audiolibro del libro de Pato Fernández. Y Tal vez leérselo. puedes empezar con el primer capítulo porque no veo que sea tan fácil A su ver, déjame ver reconexión. qué le está pasando. Mm, Así es la televisión en vivo, vecino. mándale el link de nuevo. Mándale Ya el se lo link de mandé. nuevo. ¿Y? ¿No? A ver, espérate. A ver. Ya, bueno, mientras tanto, yo puedo recomendar algunos libros que he estado vitrineando, no les podía, algunos que le hinqué el diente en el verano, o que tengo ganas de hincarles el diente, porque justo hoy día, por ejemplo, existe un sitio que se llama Mujeres Bacanas, que es un sitio que armaron 4 periodistas en que van mostrando historias de mujeres destacadas, para visibilizar a las mujeres. Y justo me pidieron, como este es el mes del libro, abril, están haciendo un especial en que van a recomendar libros de autoras mujeres. Entonces me pidieron que les recomendara algunos, así que estuve durante harto rato buscando una selección de libros de mujeres. Entonces, por ejemplo, le puedo prestar a los vecinos que se quieran que quieran leer alguno de estos libros, porque los tengo acá en la casa. Ustedes les pasarán un pañito con cloro, pero no me lo mojan mucho. Sí. Miren, por ejemplo. Esta es una autora que me gusta mucho, Natalia Ginsburg. Es una autora italiana que me lo regaló. El libro me lo regaló, creo que estaba conectada por acá, vía a José Alar. Me lo regaló la Bárbara Green, que es una de nuestras infiltradas de Vitacura. Un libro que camino en el taco del verano, me lo leí en una sentada mientras mi marido manejaba. Ella es una autora italiana súper conocida, que escribe bien como desde lo cotidiano, pero desde una profundidad bien impresionante. Esta es la historia de las casas en que ella ha vivido.
no es o sea, es una ficción, pero una novela muy cortita sobre sus casas, y como les digo, me lo leí de una sentada, pero el que más quiero recomendarles es otro libro de esta autora, que es también la Natalia Ginzburg, pero estos son ensayos. Ella tiene una historia increíble porque estos son ensayos que escribió después de la Segunda Guerra Mundial. Su marido lo mataron en la Segunda Guerra Mundial, murió, ella quedó viuda con 3 hijos, y es un poco la historia de su vida, de lo que vino después de eso. Es bien triste, se quedó sola a cargo de estos 3 niños muy joven, marido perseguido por ser judío, y entonces habla un poco de cómo fue eso, pero tiene un ensayo al final, que ese es el que recomendé para esta selección que me pidieron, que se llama igual que el libro, Las Pequeñas Virtudes, que es sobre criar en estos tiempos, sobre, o sea, no, en los tiempos de ella, pero lo que significa criar hijos, que me pareció muy ad hoc a estos tiempos en que estamos como guardados con los que tenemos niños tan intensamente con los niños, educándolos en todos los sentidos posibles, más ahora que salieron de vacaciones. Entonces, además, ya ni siquiera tenemos las tareas escolares en recordarnos. Y ella habla mucho también del ejercicio de renuncia que significa criar, porque ella dice, los padres y las madres tenemos que ser importantes en la vida de nuestros hijos, pero no demasiado importantes. O sea, tenemos que preocuparnos de ser una figura marcadora en sus vidas, pero no serlo todo, porque parte de dejarlos como volar y dejarlos crecer es, bueno, reducir el papel que nosotros vamos a cumplir en sus vidas, y eso yo creo que es un gesto de renuncia que a los padres y a las madres muchas veces nos cuesta, no intervenir en todas sus vidas, pero habla como de dejarlos volar y de, se llama Las Pequeñas Virtudes, pero ella dice justo lo contrario, dice, a los niños no hay que educarlos en las pequeñas virtudes, hay que educarlos en las grandes virtudes, en que sean generosos, en que les importe menos el éxito que ayudar y ser una contribución. Es bien bonito el ensayo, es cortito, pero uno lee ese ensayo y dice, este libro valió la pena entero. Así que ese es otro libro que eso fue más de verano. Otro libro, a ver, otro libro, este libro, por ejemplo, es otro libro que me leí hace poco. Esta es una autora argentina, Mariana Enríquez. Se llama Nuestra parte de noche. Yo no soy muy aficionada a los libros de terror. Este es un libro de terror que me tuvo desvelada varias noches porque me daba mucho susto. Hola, Juan. Oye, ¿y Pato nunca más apareció, Cristóbal? Sí, pero Cristóbal está en otra cosa. Ah, Pato, no, sí estoy hablando con él, pero Ah. no sé por qué se quedó como bloqueado afuera. Son cosas que pasan en la televisión en vivo. Ah, bueno, pero es que si queréis reiniciamos y les pedimos a todos que se conecten de nuevo, porque yo creo que les estoy dando un poco la lata a los vecinos hablándoles de mis libros, que están Tú si esperando a quieres, Pato. yo me encargo. ¿Ah? Yo me Pero si encargo. no queréis que cortemos la Va, transmisión y va muy bien, reiniciamos. va muy bien, Ángel. Juan, Sigue tú saluda. nomás. Este es Juan, un Sí, niño muestra la encantador. portada. ¿Qué? Muestra la portada del libro, a ver si la tenés Ah, por ahí. ¿cuál? Para registrarlo, ¿Cuál libro? que estabas hablando recién. un libro Este, mira, acá. el nombre por el chat. Acá. Ya. Ya, después les pongo el nombre por el chat, si quieren después les mando por el chat todos los libros. Espérate, Juancho. Bueno, entonces, Nuestra parte de noche, escritora argentina, es el recorrido también de un padre con un hijo, un padre muy particular, un hijo muy particular, pasa como por los fines de la dictadura argentina, por la clase alta argentina. Es un libro bien extraño, es de esas novelas grandes, con harto personaje. Ahora no, sí puedo ocuparlo. Es de esos libros grandes, con harto personaje, con harto periodo de tiempo, bueno, con hartas páginas también, pues tiene 666 páginas, 667 páginas. Como les digo, yo no soy muy aficionada a la literatura de terror, así todo me lo leí, no voy a decir con mucho gusto, porque no me lo leí con gran gusto, lo pasé un poco mal, me daba mucho miedo, pero pese a todo encontré que era un libro extraordinario. Si ustedes se metan, es como, hay harto millennial en este momento leyendo este libro, porque ella es una autora que le gusta bastante a los millennials, pero de verdad que es bueno, y es de esas novelas, yo lo decía con respecto a otra también, es de esas novelas ambiciosas, pues esa novela no que es un personajito que
y una pequeña historia, sino que es muchos personajes, una historia que recorre hartos años, o sea, todas unas vidas, y entonces, bueno, no sé si es muy libro para el momento, porque uno en este momento quisiera más bien distraerse, relajarse. Me paso entonces a otro que es no ficción, se llama, miren, está en inglés, pero también lo tengo en castellano, si alguien en realidad se lo tengo robado a un vecino también de este barrio, a Pablo Larraín, el tuitero PDBN, nuestro vecino, que me lo prestó hace como 2 años y todavía no se lo devuelvo, así que por suerte no está acá viendo el programa, porque si no voy a quedar en evidencia. Pero como digo, también lo tengo en castellano, se lo puedo prestar a alguien. Es una historia, Cristóbal Tello también se lo leyó con gran entusiasmo. Es una historia de Silicon Valley, es una historia de el caso Theranos. No sé si alguno de ustedes, hay una serie, hay un documental en Netflix que salió después del libro, que es realmente como una niña muy joven que entra a Stanford, si no me equivoco, y se retira al año, pero consigue durante ese año como involucrar o como realmente venderle la pescada a algunos de sus profesores para hacer una startup para simplificar al máximo las tomas de muestra de sangre. Y la verdad es que empieza a inventar una empresa que se supone que le iba a romper. Walmart le compra la idea, entre muchos otros, realmente consigue un financiamiento increíble, y la verdad es que no había nada, no había tal tecnología, no había nada, pero ella logra sostener esta historia por mucho tiempo. Entonces, este periodista, John Carreyrou, que es el autor del libro, es un periodista del Wall Street Journal que empieza a seguir la historia y cuenta en este libro todo cómo va descubriendo este caso que fue bulladísimo. Ella, no sé si en este minuto está presa o ha estado presa, pero tiene un juicio tremendo, y además que dejó expuesto también cómo era de fácil vender todas estas pescadas y estas mulas en el mundo de Silicon Valley, que uno pensaría que están pro. Ella realmente logró engañar a gente muy influyente, y la historia es fascinante, está muy bien contada, y como les digo, ella es un personaje, a ver acá, miren. Angélica, Pato ¿Sí? Fernández viene a estudio, así que en un minuto está aquí. Ah, bien, estudio. Esto es como movimiento, bueno, que no, por favor que no se lo lleven preso, sería... Tú tranquila, ya le sacamos ¿Le el sacaron salvoconducto. Ah, por supuesto, sí, porque estas son medidas esenciales. Esperen, déjenme buscar, le estaba contando, Cristóbal, ¿está ahí? No, no está ahí. Caso Theranos. Miren, Caso Theranos, la mayor estafa empresarial del siglo, Elizabeth Holmes. Es que no me acuerdo cómo se llamaba la serie en Netflix, porque si no se quieren leer el libro, al menos pueden ver la serie. El tremendo fraude de Theranos, a ver... Cristóbal, The Inventor, Out of Plot, este creo que es. Porque se pueden entretener al menos con esta historia en Netflix, si es que no se la quieren leer. Así que otro libro más. Oye, menos mal que estaba preparada para este problema técnico que estamos teniendo. Pero tengo más libros. Ya, de otro autor chileno, Juan Cristóbal Peña. Se ve ahí, Jóvenes Pistoleros. Juan Cristóbal es un periodista, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. Se hizo súper conocido cuando publicó Los Fusileros. Y esta, uno podría entenderlo como la segunda parte de Los Fusileros, es la historia de la muerte de Jaime Guzmán, del secuestro de Cristian Edwards y de todo ese grupo del Frente, en el fondo Palma Salamanca y su mujer. ¿Se acuerdan este escape que hubo, que salieron el año pasado? Los pillaron en México después de una vida ocultos, y entonces esta es la historia de ellos, de Palma Salamanca. Es muy entretenida, es una tremenda investigación periodística. Y acá tengo al otro autor del libro, por fin llegó. ¿No te topaste con la policía en el camino? Felizmente no, y lamento muchísimo no poder estar haciéndolo desde donde estaba, porque tenía montado un set de libros para que hubiéramos conversado, pero bueno.
Bueno, ya, pero podemos buscarlo. Tú vas hablando del libro y yo te voy mostrando, yo hago de señorita promotora y muestro los libros. Oye, Pato, pero antes de hablar de otros libros, me gustaría por fin poder hablar contigo de tu libro, de Sobre la Marcha. Este libro que es que tal como lo dice su título, pues está escrito totalmente sobre la marcha en el sentido de las marchas y también de que está escrito casi encima de todo lo que estaba ocurriendo después del 18 de octubre. Cualquiera que siga en Instagram a Pato sabe que estuvo ahí desde el día 1 reporteando todo lo que estaba ocurriendo. Y este libro, ¿cuándo salió? Hace 2 semanas, ¿no es cierto? Salió hace como 2 semanas. Sí, salió. O sea, salió, sí, cuando estábamos empezando a estar encerrados por un motivo que dejaba este libro como en la prehistoria. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Este libro sobre el 18 de octubre, que hasta hace 3 semanas era todo lo que nos ocupaba la cabeza, se supone que íbamos a tener un marzo tremendamente incendiado y vueltas de la vida, terminamos teniendo un marzo totalmente encerrado. Entonces, ¿cómo fue sacar este libro precisamente en el momento en que nos estábamos empezando a guardar? Mira, para mí no es el asunto, sí lo es yo creo para la casa editorial. Lo digo en el sentido de que a mí cuando me propusieron hacerlo, como casi cualquier otro ejercicio de escritura, a mí me gusta mucho tener una excusa sobre la cual escribir, y era algo de lo que podemos ir conversando en esta conversación, que es justamente las distintas posibilidades o los distintos tipos de literaturas que hay. Pero yo lo que quise contar es el registro, digamos, es hacer el registro de una época que me estaba tocando vivir. No es muy distinto de lo que había hecho antes con el libro acerca del fin de la revolución, ese libro cubano. Y lo curioso es que lo que me motivó mucho acá es que yo llevaba un buen rato cubriendo el fin del socialismo en América Latina, o sea, el fin de un sueño revolucionario, que a partir de los años 90, de alguna manera, había empezado a desaparecer, algo que había sido una gran ilusión continental, que había sido una fe, una y misma cosa casi con la religión. Y de pronto, uno constataba que había en cambio vencido un capitalismo, en esa Guerra Fría había vencido el individuo. Y con el estallido social en Chile nos tocaba ver que junto con la muerte del socialismo, la verdad es que estaba muriendo también una manera de entender el capitalismo, que era esta sociedad que habíamos construido nosotros. Pero espera, Pato, en el fondo, lo que pasó el 18 de octubre no era el desenlace lógico que tú estabas esperando después de terminar tu libro de Cuba, no, todo lo contrario. Absolutamente no. O por lo menos no era el momento, digamos. Y lo que empezó a pasar además, lo que suele ser interesante en esto, creo yo, a mí me gusta más, es más que sacar como las grandes conclusiones de golpe, ir viendo, que es algo a lo que invita siempre a la literatura, ir contándolo en sus pequeñas minucias. Entonces, la idea era salir a la calle para contar lo que yo veía. Debo haber ido a la Plaza Italia desde el 18 de octubre prácticamente todos los días, hasta la primera semana de marzo, para ver lo que pasaba y cómo mutaba. Y efectivamente mutó mucho, porque sí, pues eso es lo que muestra el libro, cómo va cambiando desde la gente que llega desde los primeros días o a la marcha, la llamada más grande de todo, hasta lo que se va convirtiendo ya la Plaza Italia hacia finales de febrero. Y te va permitiendo ver que estamos conviviendo en Chile un montón de mundos distintos y que toda explicación lineal de esto está destinada a caer en el error. O sea, hay algunos que ven en esto, no sé, por la vuelta del comunismo y del chavismo. Bueno, yo creo que no pueden estar más equivocados. Habrán otros que ven acá la sola estupidez de una juventud inconsciente. Bueno, yo creo que tienen razón y están equivocados. Y así sucesivamente. Yo creí ver al final de esta historia dos grandes protagonistas, que son los jóvenes y las mujeres. Pato, y eso ya, logras dar como con dos grandes protagonistas, jóvenes, mujeres, pero ¿por qué esta opción? Hay dos opciones para acercarse a este tipo de fenómenos. Uno, dejarlos de cantar y tratar de explicarlos desde ahí, como dejar que se apose la arena. La tuya es justo la contraria, es escribirlo desde el centro mismo cuando todavía no es difícil, o sea, todavía es muy difícil sacar conclusiones,
en ese sentido es arriesgado, porque no puedes explicar mucho. ¿Por qué entonces optaste por hacerlo ahí, desde en medio de la marcha? Bueno, más que opté es porque me invitaron, pero en todo caso, sí me interesa lo que tú estás diciendo. A mí me interesa mucho y por eso es que el esfuerzo por tratar de ser veraz o de hacerlo con los ojos limpios o con la mirada lo más amplia posible es un reto súper determinante, porque justamente no pretende ser esto la interpretación de un suceso, sino que la narración de una historia. Mira, para volver a mezclarlo con las cosas literarias, en la literatura se suele hablar de que su gran fuente es el recuerdo, digamos, es la memoria, transformada y sustituida. Bueno, yo diría que esta pretende ser una escritura para no olvidar. O sea, Claro. en lugar de ser el registro sintetizado y pasado por el tamiz de una individualidad, trata de ser un presente pasado por el tamiz de una individualidad, un presente que intenta ser transmitido y transcrito de manera vibrante. Eso no sé si se logra o no. Pero estos libros también existen los 10 días que estremecieron al mundo de John Reed, y que son de alguna manera el testimonio de algo mientras sucede, mientras acontece. ¿El de John Reed es sobre qué episodio? La Revolución Rusa. Es cuando está contando ahí en medio de la toma del Palacio de Invierno, algo que está en medio de las balas, algo que está aconteciendo. Los escritos al pie del cañón hay más de uno, y ese es otro tipo de testimonio. Ahora, el esfuerzo por esto es ojalá un relato así incluso traicione al autor en lo que quisiera haber visto. Estoy pensando, ponte tú, en una de las grandes películas cubanas que se llama Memorias del Subdesarrollo, de Titón, de Gutiérrez Alea. Es una película hecha prácticamente mientras la revolución acontece, es de mediados de los 60, y denuncia a un burgués, denuncia los comportamientos de un burgués que no entiende lo que está sucediendo a su alrededor. Y tú la ves hoy día, años después, y le encuentras toda la razón al burgués, digamos. A veces ese esfuerzo por tratar de hacer un retrato de un momento de manera justa y sensible puede llevar a conclusiones distintas de las que tú imaginabas mientras lo escribías. Ahora, interesante esto lo que tú dices. Tú hoy día miras en la película y le encuentras toda la razón al burgués. Bueno, una de las cosas que pasó después del 18 de octubre es que cada uno parecía tener su propia versión. O sea que ante el mismo episodio había lecturas, pero no es que lecturas distintas, había lecturas totalmente contradictorias. Y eso me imagino que fue un desafío una cosa bien difícil en términos de escribir el libro. ¿Qué reacciones has recibido con respecto a la versión que tú muestras? Para mí parte del estallido, y es la razón por la que me parece bien puesto el nombre, que algunos lo discuten mucho, pero me parece muy bien puesto porque creo que es un estallido, y en ese estallido saltan esquirlas para todos lados. A mí me llamaba la atención, y lo considero parte de lo que me interesa contar ahí, cómo al interior de una misma casa, la madre con la hija que vive ahí mismo, y estoy pensando en ejemplos del barrio, una está viendo aquí cómo cunde el caos y cómo la delincuencia se está tomando el poder en las calles de Chile, y la otra está viendo una tiranía espantosa en la que un dictador no deja ni que se mueva una hoja sin que lo sepa, y donde se violan los derechos humanos. Yo siempre uso ejemplos parecidos a eso. Es como, no sé si te ha llegado el audio estos días de gente que escucha Laurel y otra que escucha Yanni. No sé si te llegó. No. Anda un audio circulando en que si tú lo escuchas, hay gente que ante la misma palabra una escucha Yanni y otra Laurel. Bueno, pareciera que frente al estallido pasó algo parecido. Hay gente que escucha Laurel y otra Yanni. Yo creo que frente al estallido es más profundo que eso. Porque una de las razones, una de las cosas que yo veo como central en esto que está pasando en Chile es justamente un montón de voces no escuchadas e incomunicadas entre sí. Y esa incomunicación entre sí hoy día es por primera vez tan profundamente posible en la historia humana. ¿Por qué? Porque hasta hace muy poco tiempo atrás leíamos todos el mismo diario, veíamos incluso todos la misma televisión. Hoy día la información que le llega a tu hijo puede no tener ningún punto de encuentro con la que te llega a ti.
porque mientras tú te informas por unos medios y por unas cosas, él con su celular le llegan completamente otras. Claro. Se produce, curiosamente, en este mundo de ultra intercomunicación, se producen islas completamente desencontradas. O sea, la gente habita en sus propios WhatsApp y ya no hay, de hecho, o cuesta encontrar versiones comunes frente a las cuales tú te perfiles. O sea, antes las peleas, incluso en los años 60, que hay una gran distanciamiento generacional, yo creo que infinitamente inferior que el actual, justamente por esto, porque en los 60 unos estaban a favor y otros en contra de la Revolución Rusa. Hoy día son generaciones y mundos que están hablando de cosas distintas, que ni siquiera están opinando sobre lo mismo. Oye, eso Pato, es muy heavy. y que tú, acá te pregunto, aquí como analista y observador, pero ¿y qué pasa precisamente con eso ahora que todos nos tuvimos que guardar? Y ya no estamos en la calle, ya no estamos juntos, ya no vemos los muros rayados. ¿Qué crees tú que está pasando con el estallido en tiempos de cuarentena? No, respecto de la disolución, es posible que al interior de las casas en estos tiempos se esté produciendo una comunicación, paradójicamente. Estamos aislados, pero quizás nos estamos comunicando entre gente que incluso, o entre familiares que no estaban comunicados. Pero yo lo que creo es que claramente quien sospeche o tenga la ilusión de que con el coronavirus se acababa lo anterior, es un ingenuo o es alguien que está siendo muy voluntarioso. Hay que acordarse de que, porque el tiempo está transcurriendo a demasiada velocidad, de que ese estallido estaba muy vivo hace un mes. Y aquí van a venir tiempos de carencia. Y en buena medida, el estallido social, yo pensaba, y creo, lo sigo creyendo, que fue la manifestación de un montón de voces no escuchadas, antes que nada. Por eso era tan importante, y sigue siéndolo, un proceso constituyente. Porque un proceso constituyente es escuchar las voces dispersas. O sea, es volver a dialogar comunitariamente y políticamente. Y saber lo que pasa es sustancial para que por lo menos haya la legitimidad de cualquier decisión que se tome. Si algo uno veía en el estallido es que a los pacos no se le hacía caso, los hijos a los padres no le hacían caso, los profesores no ejercían autoridad, no había modelos de respeto, en fin. Y la otra cara, esto es para contestarte, estoy dando la vuelta larga, pero la otra cara es que era en buena medida una clase media que había mejorado sus niveles de vida sustancialmente, que había educado a sus hijos en la universidad, pero que al cabo de estos 30 años, donde tenían más bienes materiales, hijos mejor educados, etcétera, es la primera generación que llega a la vejez y tiene una jubilación pésima, tiene la deuda de los hijos a los que hizo estudiar, tiene los remedios más caros de América Latina y se da cuenta que su mejoría es frágil. Imagínate tú lo que podría pasar si ahora, después del coronavirus, esa fragilidad, en muchos casos, como yo creo que va a pasar, produce un descenso social. O sea, tu estatus, lo que muy frágilmente mantenía, perdiendo el trabajo... Va a ocurrir precisamente lo que temía. Va a ocurrir precisamente lo que temía. En ese momento va a estar en la memoria muy fresca los saqueos de los supermercados y todavía las furias de las calles. Por lo tanto, no va a tener que inventarse de nuevo la rabia para salir. Bueno, sí, de hecho, ayer, por ejemplo, hubo un ataque a una comisaría en Peñalolén, si no me equivoco, o sea, no, claro, por supuesto que está todo más calmado, hay toque de queda, pero no está, la violencia no ha desaparecido del todo, sigue habiendo algunos episodios, incluso en este contexto. Y en Melipilla hubo el otro día, y sería completamente absurdo pensar que pase, entre otras razones, porque esa violencia proviene también en gran medida de grupos delincuenciales, o sea, la primera línea, como no sé si lo transmití un poco en el libro, pero la primera línea es un cuento de unos compadres con escudos y con unos cascos, y en buena medida van a luchar por una extraña transformación del mundo que al final del día yo creo que no es más que encontrar un lugar ellos mismos en el mundo, una razón. Claro, encontrar una identidad y un sentido a su vida. Un lugar de gloria, digamos. Bueno, tú hablas en el libro que yo no lo había visto tan claro, que precisamente en la primera línea también puede haber un vínculo fuerte con el Sename, o sea, con niños que han pasado por el Sename. Mira, más que incluso que en la primera línea donde lo hay, la Plaza Italia, en las últimas semanas,
salvo los viernes que llegaba un poco más de gente, era completamente un territorio tomado por unos chorizos de 13, 14 años que paraban a los autos en los bordes para pedirles plata y que estaban peleando con los pacos y rompiendo semáforos, igual como vienen haciendo desde que tienen memoria, solo que ahora algunos los aplaudían. O sea, encontraron un lugar central para desfogar la misma furia que echan afuera después de cada partido de fútbol, digamos. Bueno, y uno se pregunta, ¿dónde estarán ahora? Esos Bueno, cabros que se reunían todos los días en la Plaza Italia. Anda tú a saber fondeados dónde, pero echando de menos este lugar de gloria, ¿no? Eso no tengo muchas dudas, ¿eh? Oye, el chat está, hay mucha gente con ganas de hacerte preguntas, y antes de darle el pase, algunos vecinos que tienen ganas de preguntarte, el libro, ¿dónde lo pillamos? El libro se supone está en todas las librerías, las abiertas y las cerradas, y las grandes lo están mandando a dejar, lo mandan a las casas, se llama y los mandan. Y también está en Kindle y en todas las versiones cibernéticas. Sí, está ahí, el ebook está en Amazon, todo. se puede comprar muy fácilmente, sí, así que está fácil. Oye, Cristóbal, ¿podemos abrir espacio para preguntas de los vecinos? Porque veo que hay hartos que tienen ganas de... Cristóbal dice sí. Ah, sí está ahí. Ya, entonces, vecinos, a ver, ¿quién tiene ganas de hacer preguntas? ¿Cómo administramos eso, Cris? Tú moderas, coneja. Ya, entonces avísenme a alguien por el chat si tienen ganas de mandar preguntas, la pueden hacer ustedes mismos, le ponemos audio. Y mientras tanto, Pato, ¿cómo te ha ido en cuarentena? Ya, publicaste el libro, cierre de un libro, y ahora tuviste que entrar en cuarentena, encerrarse, te largaste a escribir, te pusiste a leer, ¿qué? No, los primeros días perdí tiempo como un profesional, miraba el techo, deambulaba, pero ya retomé una novela, así que no quiero que se termine esto hasta terminar la novela. Ya, te ha dado tiempo, ha habido paz interior como para escribir. ¿Y para leer? También, he estado leyendo distintas cosas. Mira, ahora estaba leyendo Servidumbre Humana, de Somerset Maugham. He estado leyendo mucho, en el último tiempo, me he dedicado mucho a Hemingway. Así he arado Hemingway. Bueno, es que después de tu libro de Cuba también... Después del libro de Cuba y después de una cierta búsqueda literaria, es una búsqueda de ese territorio, digamos. Está con un eco increíble eso. Porque, sí. O sea, a ver, espera, a ver si ahí se solucionó. Es como en ese diálogo entre el periodismo y la literatura, digamos, hay mucho hilo que rebanar, porque a veces, o sea, se sirven mutuamente, y a mí los autores que se comunican en esos territorios me interesan mucho, digamos. Y con esto te estoy diciendo, no sé, pues bueno, la literatura norteamericana desde Edgar Allan Poe en adelante, que dialoga con el periodismo y que casi todos sus grandes autores lo han ejercido, pero después García Márquez y Vargas Llosa, Hemingway mismo, que es donde se da esa como necesidad de que para que el mundo recreado sea verdaderamente convincente, tiene que ser atento hasta los más mínimos detalles del mundo real. O sea, cuando tú, en lugar de contar las cosas permanentes, uno cuenta las cosas pasajeras, porque en la pretensión de contar lo permanente en sí, solo hay la moda de una época que muere. En cambio, en el afán de intentar contar los detalles sin manejar su significación, hay la pretensión de una permanencia mayor. Algo de este juego hay. Ya, pero cuando tú me dices esto de mezclar periodismo y literatura, ¿es qué? ¿Es permitirse ciertas como licencias cuando estás escribiendo una crónica como esta sobre la marcha, o qué es? El territorio es peligroso y tú abres ahí un tema de conversación muy delicado, pero más que porque el periodismo tiene un pacto de confianza. Ese pacto de confianza implica que no te voy a mentir. Y un escritor sabe que a veces se dice la verdad con un poco de ficción. El periodismo eso se supone que no lo permite.
Pero por otra parte, la ficción se supone que dice verdades pudiendo inventar, pero también uno sabe que todo lo que se invente de la nada no es creíble. Ahora, lo que pasa es que más que una mezcla también hay un diálogo, y el periodista usa técnicas de la literatura y la literatura técnicas del periodismo. Y tú puedes estar inventando y contando como un periodista algo que nunca existió. O puedes, por otra parte, estar contando un hecho concreto con las técnicas de la narrativa como si estuvieras inventando un mundo. Ese diálogo es muy permanente. Bueno, eso es lo que tú has tratado un poco en tus 3 últimos libros. Y ahora cuando escribo la novela me doy cuenta que la escribo de una manera muy parecida. La escribo como si estuviera escribiendo una crónica. Oye, ¿y Pero quiero hacer una pregunta ahí, perdón, por el tema Dale. del periodismo, en definitiva. Hola Pato, la Mónica Retamal. Hola Mónica. Que tiene que ver con que de alguna manera también el ejercicio del periodismo desde las escuelas, digamos, te hacen también la obligación de la objetivización, tratar de ser objetivo. Y en ese tratar de ser objetivo también está el juego de tratar de escuchar las distintas voces, para no tener un relato demasiado sesgado hacia uno u otro lado. Es un ejercicio que es difícil y que pocas veces resulta, pero que es un ejercicio que uno entiende implícito en el periodismo. Me gustaría entender cómo conversa eso con el ejercicio que tú tratas de hacer en la narración. Yo casi todas las cosas que escribo tienen muchas voces. Y si algo me gusta son las voces que se cruzan. Y cuando escribo una crónica, recopilo voces, justamente para que esas voces traten de entrar en diálogo. Y como soy muy poco ideológico, digamos, y las convicciones me importan mucho menos que las apreciaciones pasajeras, la vida misma de un texto para mí depende de lo que tú estás diciendo. Ahora, eso mismo que tú dices, yo creo que se puede pensar muchas veces para la literatura. Depende la aspiración. O sea, una voz convencida que habla solo lo que ella cree y que mira solo lo que ella ve, en general a mí me suele parecer más pobre o aburrida que una que pretende ampliarse con curiosidad a las distintas maneras de habitar el mundo. Por lo tanto, eso ahí no lo veo solo como un conflicto del periodismo, sino que creo que es algo que podemos aplicar todos en nuestras vidas y es un conflicto o opciones de la creación en su totalidad. Nicanor Parra, por ejemplo, cuando aparece la antipoesía él la define como poesía dramática y la viene a pelear a la poesía que se supone que estaba marcada por lo lírico. Lo lírico es mi voz, que viene como del más allá, como de un hombre superior, por eso los hace bajar del Olimpo. La poesía dramática es la que pretende hacer carne las voces de los otros. Nicanor no habla nunca él, muy pocos poemas. Habla el jardinero, habla el Cristo Lelki, hablan personajes que ven la calle. Eso es la poesía dramática y de alguna manera eso es la antipoesía. Si te lo tuviera que llevar a la literatura y al periodismo, haciendo eco de lo que a ti te interesa, a mí me interesa eso también, llevar las otras voces. Oye, Pato, y hay un montón de autores y autoras que como tú como que se han movido en los dos, ficción, no ficción. Y entonces hay muchas, estoy pensando por ejemplo en la Susan Sontag, que ensayista, muy connotada, pero para ella siempre fue una espina que lo que ella quería era ser como una novelista. Y que quería, como que logró mucho más notoriedad como ensayista o como trabajando en la no ficción que en la ficción. ¿Te pasa a ti eso? O sea, ¿tienes esto también, esta como dicotomía o conviven las dos cosas bien? Yo no, pero entiendo muy bien eso porque las épocas tienen sus prestigios. Y en la literatura, hasta yo diría, hasta reciencito, el prestigio literario estaba dado por la novela, digamos. Petrarca, no, mira, el mejor ejemplo puede ser Boccaccio. Boccaccio, lo único que quería en esa época, el prestigio lo tenía la poesía. Boccaccio quería escribir poemas como Petrarca. Y cuando escribió el Decamerón lo mantenía escondido, era una cagada, era como una porquería, era una vergüenza. No estaba con el espíritu de los tiempos. No estaba, el Decamerón no era lo que daba prestigio. Yo creo que nadie sabe para quién trabaja. Por lo tanto, tú nunca sabes lo que va a ser lo más valioso que tú hagas. Y lo otro se parece a las pretensiones de la época nomás, a las pretensiones de prestigios de las épocas.
Perfecto. ¿Hay preguntas por ahí o no? ¿Hay alguien que se quiere animar con alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Nadie está...? Oye, Pato, te quiero decir que PDN Channel las ha arrastrado, tiene muchos seguidores en este momento que están... Ninguno se anima a hacer preguntas. Ya, y espérate, y la novela que retomaste, no que empezaste ahora, sino que retomaste. Yo creo que es casi todo pasó. Solo que en las partes que no me acuerdo exactamente lo que pasó, lo soluciono. Ah, por eso se llama novela. Sí. Bueno, Javier Cerca, Sí. yo he conversado este tema más de una vez. Javier dice lo siguiente, por ejemplo, cuando él hacía Soldados de Salamina o cuando escribe La anatomía de un instante, dice, son reportajes, huevón, estos son reportajes completos. Lo que pasa es que para que no me jodan, le pongo Claro. novela. Para no tener que chequear cada dato, si fue ese año o no fue ese año, bueno, Fue en este minuto, si estaba ahí, si tenía la chaqueta roja o verde, para que no me jodan, le pongo novela, dice. pero también pasa que yo creo que hay historias de la vida real que tú no puedes contar si no hacen una novela. Además, sí, O sea, no, es el caso de la que estoy escribiendo ahora. o sea, en el fondo, porque es verdad, porque claro, si tú dices esto no es ficción, te van a decir, oye, pero ¿cómo sabes tú si ese diálogo ocurrió? Y tú sabes, que o más o menos puedes reproducirlo, pero te obliga, a veces, para contar una verdad, te obliga a ir a la ficción. Te obliga a hacer como Sí. que estás inventando. Sí, como Ya, que, entonces, como ¿de que qué? mi abuela, ¿Cuál es la copucha de la novela? como que mi abuela no es mi abuela, digamos. Claro. No, Exactamente. la novela cuenta, es una historia muy vivida, o sea, este sí es un ejercicio en ese sentido literario más tradicional, aunque creo estarlo haciendo con lo aprendido en las trampas periodísticas, digamos. Pero es más tradicional porque sí es la reconstrucción de un mundo desde la memoria, y ese mundo desde la memoria te permite a ti completarlo, porque la memoria, como ya sabemos, la memoria no es traer los datos ciertos que acontecieron al presente. La memoria es traer la historia como uno la fue construyendo en el tiempo y la está construyendo en el presente al presente. O sea, la memoria, a diferencia del reporteo, la memoria no es un hecho cierto. La memoria es fantasía per se. Y eso es lo que la vuelve, digamos, el material más tradicional y clásico de la literatura, de la ficción. Más que de la literatura, de la ficción. Te voy a preguntar después por las trampas periodísticas, pero veo que Pancho Soto quiere hacer una pregunta. Me imagino por dónde va la pregunta. Yo creo que va proceso constituyente. Pancho, ¿estás ahí? ¿Está o no está? Porque estaba anunciando que quería hacer una pregunta. Está amenazando. Está amenazando, sí. Se está preparando, está limándose los colmillos. Está sacando sus apuntes. Oye, pero hablando del proceso constituyente, porque yo me imagino que por allá va, salió bastante a finales del año pasado, al comienzo de este, que te estaba con ganas de... A ver, sí, ahí Pancho sí. Perdona, pero trataba de escribir en el celular de mi mujer y todo con No, falta. mucho mejor verte. Sí. No, es que, bueno, me interesa mucho, no he podido comprar todavía el libro de Pato, pero sé que le puso mucha pasión y es un tema que viene hablando hace un montón de tiempo. ¿Cuál es el impacto de las marchas en el proceso constituyente? ¿Va a haber efectivamente una definición de la ciudadanía en lo que se vaya a elaborar posteriormente? ¿O él lo ve como marginal? O sea, hola Pancho, en primer lugar. Yo creo, o sea, no creo yo, creo que es más o menos indesmentible que si ahora habemos un proceso, o sea, está abierta la puerta para un proceso constituyente de verdad, fue gracias a la movilización social, todo lo otro no es verdad. Y por incómodo que parezca, fue también producto de la violencia. Eso también es verdad. Es verdad porque me acuerdo muy bien del martes, ese martes de fuego que hubo, que fue un martes de comienzos de noviembre. El 12 de noviembre fue. Me acuerdo porque no voy a entrar en los detalles, pero me acuerdo en primera persona, digamos, con quienes estaba yo ahí, y la de llamados y de cruces de llamados en la que uno mismo participó, y lo que pasó en ese momento. Esa noche, cuando no salía Piñera a hablar en una conferencia de prensa,
se vivió un momento de muy alta tensión, donde las alternativas de alguna manera eran, o salían los milicos con mucha fuerza, o se llegaba, o se acordaba un algo. Entre ese martes y la madrugada del viernes siguiente, o sea, 2 días después, se produjo la llamada de todos los políticos al proceso constituyente. Yo creo que no es que las marchas vayan, no es que justamente el proceso constituyente es la manera, lo voy a decir de manera psicoanalítica, es la manera de pasar del acting a la reflexión psicoanalítica. O sea, si algo yo le veo como interés al proceso constituyente, y por eso prefiero hablar de eso que de la nueva constitución, es que es la terapia mediante la cual una población o un pueblo desencontrado genera un acuerdo. Es verdad que esos acuerdos después, como Pancho Soto sabe mejor que nadie, requiere determinadas técnicas, ajustes, tratar temas que no pueden quedar fuera, sí. Pero yo creo que el ámbito central de la necesidad actual de un proceso constituyente era justamente el de encontrar esas voluntades dispersas que se manifestaban en la calle, que explotaban en la calle, no pudiendo hacer escuchar su voz en un algo que verdaderamente las atendiera y las consignara. O sea, el proceso constituyente es la invitación a dejar la calle para pasar a tratar los temas que ahí se gritan en un diálogo. Es pasar del grito a la conversación. Esa es la impresión que tengo yo. Ya, yo también pensaba eso, pero si uno ve cómo se gestó finalmente la reforma constitucional, cómo se articuló la solución constitucional a la demanda social, nada de eso hay presente. O sea, lo que se generó ahí es como, de alguna manera, cómo articular la representación de esa asamblea. Pero de ahí y eso es básicamente como enfatizando el tema de género, el tema indígena, pero yo tengo dudas de que la asamblea, por más novedosa que sea, vaya a dejar de ser una asamblea representativa. Con todos los problemas que hoy día tiene la representación. ¿Tienes duda que consiga ser representativa, dices tú? No, lo que pasa es que va a ser a lo mejor la más representativa de todas, con énfasis muy novedoso, esta idea de incluir, ¿cómo se llama?, esta dimensión de género, no existe en ninguna otra parte del mundo. Es una experiencia inédita y es súper interesante de analizar. Quiero hacer un paréntesis para el resto de los vecinos, que quiero decir que Pancho Soto es abogado y es probablemente una de las personas que más ha estudiado en Chile el proceso constituyente anterior, o sea, los encuentra ha sistematizado básicamente toda la información que salió de ahí, así que sabe muy bien de lo que está hablando cuando dice es un proceso, es una experiencia inédita, habla con conocimiento de causa. Sí, y además, ya que traes a colación eso, yo creo que el tema género en el proceso de Bachelet es como el único grupo que tiene una identidad y una defensa sobre ciertas temáticas muy concretas. Entonces, como dice Pato, no es sorprendente que las mujeres hayan aparecido, que hayan apaciguado, que hayan levantado, digamos, su voz y su representación. Eso yo lo veo como algo virtuoso que se va a generar, que se está gestando y que va a generar, me imagino, consecuencias positivas. Pero de ahí a que esa asamblea logre representar lo que está planteando la ciudadanía en la calle, si no se generan como instancias al estilo de lo que hizo Bachelet, los procesos que vayan acompañando, esto va a ser un poquito más de lo mismo. Es mi impresión. Yo creo lo siguiente. A ver, para que lo tomemos esto como en un sentido amplio. Efectivamente, lo que está muy en crisis hoy día en el mundo entero es la democracia representativa. Efectivamente, en las calles hay algunos grupos que cuando salen a la calle quisieran creer o vivir la fantasía de que mientras gritan arriba del monumento a Baquedano están haciendo una constitución y de que ellos ahí van a hacer una constitución. Esa fantasía absurda que hace que violente a muchos todo lo que se llama representación. Hay que acordarse que en el acuerdo para la nueva constitución no quiso estar ni el Partido Comunista en su momento, después se sumaron, pero habían grupos que no querían estar porque lo consideraban una traición.
yo tengo el siguiente temor respecto a lo que dice Pancho. No hay alternativa sino a la representación. Si los partidos políticos chilenos actuales no tienen la suficiente sensibilidad para entender que no son sus militantes los que encontraron una oportunidad de pega en esta huevada, sino que van a tener que esforzarse por salir a buscar para conseguir una representatividad lo más ajustada posible, ese proceso va a fracasar y va a ser lamentable. O sea, creo que el esfuerzo que se tiene que hacer esta vez, partidos políticos que tienen el apoyo en su totalidad del 2% de la población, que tienen que hacer para poner gente nueva, para buscar rostros respetables, no sé, que convenzan más allá de a sus militancias, va a ser un reto súper importante. De lo contrario, esto va a quedar trunco. Oye, y me pregunta acá la Andrea Slavetsky si creen que va a ser viable en el contexto actual el proceso constituyente, o si, por ejemplo, no podría terminar ganando el rechazo. Bueno, si gana el rechazo y listo. No sé qué es lo que estamos diciendo. Yo lo consideraría aterrador, para serte franco. Justamente por la idea o por la percepción que yo tengo a ser discutida, digamos, de que lo que se requiere es un nuevo acuerdo. Y es un acuerdo que más que imponer una cosa puntual, tiene que tratar de atender de una manera convincente a la mayor representatividad de la población posible. Si va a ser, o sea, yo creo que el coronavirus no ha hecho pasar para nada de largo esta necesidad. Tengo la impresión que al revés, que nos vamos a dar cuenta de que sigue siendo igual o más urgente porque además va a tener nuevas necesidades frente a las cuales ponerse de acuerdo cómo solucionarlas. O sea, insisto, yo creo que acá el gran cambio es que ya no es el odio a la Constitución del 80 y a la dictadura de Pinochet lo que hace necesaria esta nueva conversación. Es un mundo nuevo, muy diverso, con gente muy distinta. Más urgencias. Más urgencias nuevas, distintas, que requieren una conversación atenta y respetuosa. Oye, y antes de ir cerrando, porque me están diciendo que la gente ya se tiene que ir a almorzar, tengo dos cosas. Creo que más avanzado los días podemos hacer un encuentro entre Pancho Soto y Pato Fernández, y podemos sumar a Cristóbal Tello, a todos los que están como mirando con mucha atención el proceso constituyente, pero se habló en algún momento de que tú estabas con ganas de ser Pato constituyente. ¿Eso sigue vigente? Mira, ¿o se aplanó la curva? A mí me ofreció Vlado Mirosevic del Partido Liberal ser candidato. Y a mí si alguna pega, si algún trabajo político en este sentido me interesa, es algo como esto. Pero está lleno de dudas porque esto es meterse en las patas de los caballos, es que te rompan las pelotas. No sé, a veces pienso si no será mejor mantener la mira de francotirador por fuera y comentar por ahí. Es más fácil. Sí. Pero vamos a ver. Sí, va a ser difícil ser constituyente, pero va a ser bien entretenido. Sí, entretenido. Yo creo que... No, me encantaría estar ahí. Ya, el público aprueba la idea de hacer un siguiente programa sobre el proceso constituyente. Así que esto no es una despedida, es un hasta pronto. Muchas gracias, Pato. Tuvimos un programa medio accidentado, bien desordenado, pero yo creo que estuvo entretenido. Muchas gracias a los que nos acompañaron durante... Y después haremos las recomendaciones librescas. Sí, pues podemos hacer versión 2, 3, 4, sí. Yo creo que va a haber tiempo de cuarentena. Así que seguiremos. Chao. Muchas gracias, Pato, que estén bien. Y gracias a todos por acompañarnos.